Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que por favor vayamos a la copia de nuestras Biblias, a la carta que escribe el apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 1. Vamos a leer un solo versículo. El versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Y la palabra del Señor dice de esta manera: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Hermanos, hermanas, hay una realidad, una verdad que no necesita ninguna demostración, más allá de la experiencia que todos nosotros tenemos, ¿no? Y esa verdad es la siguiente: algún día todos vamos a morir. Algún día todos vamos a morir. Y aunque esto es sabido por todos los seres humanos que poblamos la tierra, el tema de la muerte no es un tema popular para tener una conversación. Algunos, cuando escuchan la palabra muerte, se entristecen, se preocupan. No es un tema, pues, feliz en una conversación normal en nuestros días. Pero Pablo dice: para mí el morir es ganancia. Es ganancia. Tal vez hemos escuchado o hemos visto nosotros en algunos programas de ciencia ficción que el hombre vive esmerándose en buscar la fuente de la juventud, ¿no? La fuente. Yo creo que hemos escuchado habla de un elixir, una medicina, una pócima, que cuando el hombre la ingiera va a ser eternamente joven. Eternamente, no va a envejecer y nunca va a morir. Esa es la esperanza del hombre, yo creo, de prolongar lo más que se pueda sus años aquí en la tierra. También hemos escuchado de algunos estudios científicos que intentan descubrir la tecnología que permita congelar al ser humano. O sea, ahora sí hablamos de muerte. El hombre muere, pero inmediatamente esta ciencia lo que busca es congelar el cuerpo humano para en el futuro, cuando se encuentre la tecnología, resucitarlo nuevamente, ¿no? Eso también yo creo que pertenece al campo de lo que es la ciencia ficción, lo que pertenece a la ciencia ficción. Yo lo que quiero decirles es algo que nosotros conocemos perfectamente, ¿no? Y a veces podemos llamarle de que parte del instinto del ser humano es ese instinto de la supervivencia, ese deseo de querer estar aquí en la tierra por muchos años, tal vez envidiar a Matusalén, que es el hombre que más años vivió aquí en la tierra, pero finalmente murió. Entonces, entendemos pues por la propia experiencia de que el ser humano va a morir. Todos nosotros en algún momento ya no estaremos acá. La Biblia, hermanos y hermanas, nos habla en sus diferentes partes de esta realidad que yo le digo del ser humano. Por ejemplo, Hebreos 9:27, la Escritura dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y de ahí el juicio. O sea, está establecido, está determinado, está marcado. El hombre va a morir una sola vez. Y dice la Escritura: y de allí el juicio. Otro pasaje de la Escritura que también está en el primer libro de la Biblia, ahí cerca nomás de cuando el hombre había sido creado, Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, versículo 19, mire cómo dice también la palabra. Dice: con el sudor de Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres
y al polvo volverás. Nuestro versículo lo voy a leer nuevamente, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y mirando, hermanos, todo este versículo, notamos que en él se nos habla de una comparación, en una lectura sencilla, una lectura simple del texto, nos dice una comparación entre una forma de vida que conduce a una forma de muerte. Se nos dice que cuando el vivir es Cristo, mire, cuando el vivir es Cristo, la muerte se convierte ¿en qué? En ganancia. Cuando el vivir es Cristo, la muerte entonces es ganancia. Entonces, bajo esta declaración divina, podemos decir lo que sucede de una manera contraria. Cuando el vivir no es Cristo, entonces la muerte debe ser vista como una pérdida, y como una pérdida eterna. Pérdida eterna cuando el hombre no vive en Cristo, o Cristo no vive en él también, ¿no? Y debemos pues pedirle al Señor que en esta oportunidad también nos conceda la gracia para poder exponer las verdades que están enunciadas en este versículo que estamos leyendo aquí en esta tarde. Entonces, lo que nosotros primero debemos observar, hermanos, es que el creyente debe estar tranquilo mientras peregrina sobre la tierra. No debe estar abrumado por los pensamientos acerca de un destino incierto acerca de su muerte. El creyente no vive pensando, un día yo tengo que morir, ¿qué sucederá después de la muerte? Debe saber el creyente que un día sucederá el hecho de que su cuerpo se va a separar del alma, el cuerpo irá a la tumba y el alma irá a la gloria. Yo en cierta oportunidad nos tocó pues a mi esposa y a mí ir a un hospital, y en ese hospital estaban ocurriendo dos situaciones en una misma noche o en una misma tarde, no recuerdo si fue en la tarde o en la noche. Una hermana de una iglesia estaba dando a luz en ese mismo día, y un anciano de esa iglesia estaba en otro pabellón, en otro lugar, internado, pues porque él ya estaba demasiado anciano, demasiado viejo. Y yo notaba por un lado la alegría, ¿no?, de la mamá, de la hermana que había dado a luz a su bebé, y todo era felicidad en ese lugar. Pero cuando fuimos también a visitar a este hermano que estaba pues enfermo ya por lo que padece pues uno en la vejez, y era evidente, hermanos, bueno, yo sentí en mi corazón de que él había entrado a ese hospital, pero no para salir con vida. No para salir con vida. Y algún día va a ser así con nosotros. A mí muchas veces me ha tocado acompañar ancianos que han entrado ahí al hospital, y ya cuando les están poniendo tubos, ya entendemos qué cosa es lo que va a pasar. No va a salir de allí caminando, no va a salir de allí en silla de ruedas. Él va a experimentar la separación del alma de su cuerpo en ese lugar. Pero cuando fui donde este hermano que había hecho una profesión de fe en Cristo, yo notaba algo en él, una desesperación. Sus ojos estaban llenos de temor. Sus ojos estaban como demostrando una desesperación, como si él no supiese cuál iba a ser el estado de su alma. Ahora hay algo que yo les digo, el morir en cierta manera debe causarnos temor, pero no un horror, no debe ser una cosa, sino un temor, porque no sabemos cómo es que es experimentar esa separación del cuerpo con el alma. Uno dice, ¿dolerá? De repente duele. Cuando el alma sale del cuerpo, de repente duele. ¿Me dolerá mucho? ¿Me dolerá poco? Nadie sabe, nadie se lo puede contar. La Biblia no lo dice, lo único que nos enseña es que va a llegar ese día en la vida de uno. Algunos mueren jóvenes. Yo tuve una hermana que murió a la edad de 2 años. Otros mueren un poco más crecidos. Tuve un primo mío muy amado, muy querido, que murió a la edad de 22 años en el tiempo de los terroristas. También mueren muy ancianos. Estuve cerca de mi abuelo cuando él murió, creo que como en los 80 años. Pero lo cierto es que no hay nadie que pueda decir, yo voy a morir todavía de viejo, o yo voy a morir muy, muy, muy lleno de años. Simplemente la muerte llega
y llega. Pero el creyente no debe tener una experimentación de espanto en cuanto a la muerte, porque Pablo dice aquí, para mí el morir es ganancia. Y eso debe ser, hermano, las palabras de cada uno de nosotros. ¿Y cómo puede tener esa certeza? ¿Cómo puede tener esa certeza el creyente? Bueno, la respuesta está en el texto. Porque para Pablo, el vivir fue, es y será Cristo. Para mí el vivir es Cristo, entonces la muerte es ganancia. La Escritura nos habla que el espíritu de cada creyente, o su alma, porque en el contexto de la Escritura nosotros entendemos que espíritu y alma significan la misma cosa, se usan intercaladamente para traernos la misma idea. El alma ha sido primeramente hecho perfecta por una obra poderosa y sobrenatural del Espíritu Santo. Yo quisiera que podamos ver, hermanos, cada uno de los elementos, de los pensamientos que encontramos en la Escritura, por lo cual un creyente dice, para mí el morir es ganancia. Mire cómo dice Colosenses capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Aquí nosotros encontramos primeramente que el alma, el espíritu que se va a separar de nuestro cuerpo, primeramente ha sido hecho perfecto. El espíritu ha sido hecho perfecto, o el alma ha sido hecha perfecta. Mire, Colosenses 1, del 9 al 14, yo estoy tomando toda esta sección de la Escritura para que veamos todo este contexto. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que, mire cómo dice acá, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Observemos las palabras que Dios nos trae aquí en esta epístola a los colosenses. En el versículo 12 se nos dice que Dios nos hizo aptos para para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué es lo que nos habla acá la palabra de Dios? Aquí nos habla de la aplicación de los beneficios de la gracia salvadora del Señor Jesús al pecador que comienza con la obra poderosa del nuevo nacimiento. Es evidente, hermanos, de que Dios primero perfecciona el alma que va a terminar en la eternidad con Él. Y lo que nos enseña este pasaje y muchos otros pasajes de la Escritura es que el creyente tiene una nueva naturaleza, la misma que va siendo perfeccionada por el Señor hasta el día de Jesucristo. El alma alcanza la perfección en el mismo momento de la muerte. El alma alcanza la perfección en el mismo momento de la muerte. Mire cómo dice Romanos 7:24. Es un pasaje que lo hemos leído mucho nosotros. Y en este contexto podemos ver que Pablo está no preocupado por su alma, Pablo no está preocupado por su espíritu, él está preocupado por otras cosas. Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora la Escritura dice que el creyente ha sido trasladado al reino del amado Hijo de Dios, es lo que hemos leído en Colosenses. Es decir, y mira hermanos, aun cuando todavía estamos caminando aquí en la tierra, el creyente tiene dentro de sí, yo quisiera que presten atención, cada creyente tiene dentro de sí el mismo principio que Dios ha implantado en los santos que ahora se encuentran en el cielo. Tiene el mismo principio.
La diferencia es que durante su peregrinaje en la tierra lucha contra el pecado. Los santos que están en el cielo ya no luchan con el pecado. El creyente aquí en la tierra tiene ese principio y mortifica el pecado, para hablar con palabras un poco más bíblicas. Los creyentes que están en el cielo tienen esa misma perfección en su alma, pero ellos ya no mortifican el pecado. ¿Por qué es que nosotros todavía peleamos, luchamos, hacemos batalla al pecado, mortificamos al pecado, y los creyentes que están en el cielo no lo hacen? Porque ellos ya no tienen el cuerpo mortal. Porque ellos experimentaron esa separación. El cuerpo fue a la tumba y el alma fue para con Dios. Esa lucha, hermanos, que nosotros tenemos se va a terminar cuando el cuerpo se separe del alma. O sea, cuando se produzca la muerte. El creyente consigue la misma libertad alcanzada por los santos que ya están en el cielo. ¿Eso no es bueno? ¿Eso no es ganancia? Ver que el pecado ya no va a estar acechándonos, ¿no es ganancia? Ver que ya no tenemos que luchar, batallar contra el pecado cada día, ¿no es eso ganancia, hermanos? Por eso es que Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero por otro lado, él dice: para mí el morir es ganancia. Por esta razón. Porque el creyente aborrece el pecado. Porque el creyente no soporta el pecado. Porque esa implantación del principio divino en el alma que ha hecho Cristo ha trasladado la naturaleza santa al creyente, de tal manera que así como Dios aborrece el pecado, el creyente también lo aborrece. Pero lo malo es que nosotros todavía estamos viviendo en este cuerpo mortal. Pero después de partir con el Señor, hermanos, ya no habrá más tentaciones. Nuestra lucha con el pecado ha terminado. Ya no habrá más pecado. Mire cómo dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No puede entrar ninguna cosa inmunda. Nosotros no podemos entrar al cielo con este cuerpo así como está ahora. Es verdad, somos santos, somos redimidos. El Señor nos ha comprado por precio de sangre. El Señor nos ha trasladado al reino de la luz. Estamos en el reino de la luz. Ya no estamos más bajo la potestad y el dominio de Satanás, pero estamos luchando todavía contra el pecado. Esa es la razón por la cual la muerte es ganancia para el creyente, es ganancia. Hermanos, la salvación tiene que ver con el pecado. Cristo murió por el pecado. Dios aborrece el pecado. La Escritura dice: el alma que pecare, esa morirá. El pecado es un estorbo. El pecado es extremadamente pecaminoso, malo, horrible, feo. Pero todavía luchamos con eso. ¿Cuánto agradeceríamos al Señor que esa lucha termine, verdad? Por eso es que la muerte es ganancia. Pero después que el alma se separa del cuerpo, no solamente alcanza una santificación perfecta y total, sino que la ganancia de dejar atrás el cuerpo de muerte también nos trae otros beneficios que precisamente constituyen la ganancia de la muerte. Y Pablo mismo nos declara cuáles son esos beneficios en sus otros escritos que son inspirados. Por ejemplo, otra ganancia es la que tiene que ver con el conocimiento que tenemos hoy de las cosas que son eternas. Mire cómo dice Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12. La palabra de Dios dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Los santos que no hemos llegado a un gran nivel de conocimiento de las Sagradas Escrituras,
Cuando llegue la hora de la muerte, verán todas las cosas, veremos todas las cosas con mayor claridad que cuando teníamos estos ojos naturales. Vamos a tener un mejor conocimiento una vez que hemos muerto. Ya no lucharemos por comprender las verdades de la palabra de Dios, que algunas veces son muy difíciles de comprender. Ya no conoceremos en parte, sino dice la Escritura que conoceremos cómo es que fuimos conocidos, cómo es que fuimos amados. Esa palabra conocer en el contexto de la Escritura, en este contexto significa amor, cómo es que fuimos amados por el Señor Jesucristo. Hermanos, ¿eso no es una ganancia? Por supuesto que es una ganancia. Para alguien que quiere vivir toda su vida aquí en la tierra, por supuesto que no valora nada de esto. Para alguien que vive esclavo del pecado, por supuesto que no valora nada de esto. No valora nada de esto. Pero no solamente, ya no habrá tentaciones allá en la gloria que hemos estado viendo, que es una de las primeras ganancias que vamos a conseguir con la muerte, lo cual es muy bueno para aquellos que aman la pureza de vida y quieren alcanzar la perfección. Sino que el creyente, al no tener más luchas con el pecado, vamos a encontrar que nuestra voluntad ahora es recta. Nuestra voluntad es recta. Cuando hablamos, hermanos, de la obediencia, tenemos que involucrar necesariamente lo que es la voluntad. El creyente tiene una voluntad decidida a evitar todo aquello que es pecado, pero es inalcanzable mientras uno está todavía en el cuerpo. ¿Qué creyente no quiere deshacerse del pecado? Hermano, si alguien no quiere deshacerse del pecado es porque no es creyente. ¿Qué creyente no quiere dejar de luchar, dejar de ser asediado por el pecado? ¿Qué creyente no quiere caminar ya tranquilo sin que tenga ninguna tentación que lo mortifique, que lo moleste? Yo creo que ese es un deseo muy grande. Nosotros nos afligimos porque, hermanos, es como cuando tú comienzas a escalar una montaña, la santificación, y tú quieres llegar arriba, pero los elementos que tú tienes para subir esa montaña no son completamente perfectos. Entonces de repente agarras una parte de la peña y se rompe la piedra y tú nuevamente caes, pero estás subiendo y nuevamente caes, pero siempre vas subiendo, no lo alcanzas todavía, pero tu deseo es llegar a la cima, llegar a la perfección. ¿Qué creyente no quiere tener perfección, separada una vida del pecado? No puede. Pero allá nuestra voluntad va a ser ya recta. Nosotros tenemos un deseo firme de obedecer al Señor, de agradar al Señor, pero el pecado se mete allí. El pecado nos estorba. Estamos caminando con un deseo ferviente de vivir una vida de pureza, pero el pecado por ahí nos estorba, nos pone una trampa. ¿Y qué decimos nosotros cuando encontramos eso? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? El creyente, miren, este es un aspecto también que yo quisiera que lo abracemos, hermanos, porque eso está también en la teología sistemática, como es que yo le estaba compartiendo esta mañana. El creyente tiene la misma obediencia de Cristo en esencia, es decir, tiene la misma disposición que tuvo el Señor Jesucristo en agradar al Padre en todo lo que es agradable a Él. Sin embargo, y aquí viene la diferencia, mire, Cristo y el creyente tienen la esencia de la obediencia exactamente igual. Pero la obediencia de Cristo es perfecta en grado. Hay que hacer una diferencia en esencia y grado. Por ejemplo, yo tengo mi hijo Caleb, ¿no? Si nosotros nos practicamos un examen de ADN, van a ver que el ADN coincide. Yo soy el papá, él es mi hijo. Él tiene mi mismo tipo de sangre, también tiene mi hijo. Somos en esencia iguales, podemos decir, pero somos distintos. Yo puedo levantar tal vez un peso de 70, 80 kilos, él no.
Somos en esencia lo mismo, pero yo tengo más fuerza en grado. ¿Sí me está entendiendo? Es así con Cristo. Con Cristo somos en esencia iguales en cuanto a esa disposición. Pero Cristo lo obedeció perfectamente al Padre porque Él era sin pecado. Porque Él no tenía un cuerpo mortal como el que tenemos nosotros. Por eso es que Él en grado tiene una obediencia perfecta y nosotros no la tenemos perfecta. Pero la disposición está allí. La disposición está en ese corazón que Él ha puesto, ese corazón nuevo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. No es completa nuestra obediencia, pero como cristianos lo que yo le digo es que tenemos un impulso interno que nos mueve hacia la dirección de la obediencia al Padre, de la misma forma que el Señor también fue movido. Y podemos también comprender esa verdad de las Escrituras y nos hace pues percibir la diferencia entre el pecado de un creyente con el pecado de un incrédulo. Hermanos, hay una diferencia entre el pecado del creyente y el pecado del incrédulo. Y tenemos que aprender a hacer esa diferencia. Claro, algunos dicen, bueno, todos pecamos. Y es triste porque aún dentro de la iglesia se escucha eso. Todos pecamos. Y yo pregunto, ¿pecamos igual que los incrédulos? ¿Pecamos igual que ellos? Si pecamos igual que ellos, entonces nuestra vida no ha cambiado, somos como ellos. Es mentira nuestra profesión de fe. Si nosotros somos una nueva criatura, nuestro pecado tiene que ser distinto al de ellos. Es verdad, pecamos, pero no como ellos. No somos sujetos puestos a servidumbre del pecado. Pecamos, pero por accidente. No por esa voluntad de pecar como antes teníamos. Pecamos por accidente. El creyente lo que busca es andar como el Señor anduvo. El creyente no, el incrédulo no busca seguir las pisadas de Cristo, o alguien sí. O alguien aquí puede decir de que antes de su conversión deseaba y anhelaba ser como Cristo. ¿Alguien hacía eso? Hermanos, es mentira. Antes de que uno no sea creyente, anda pensando en las cosas de la carne, anda pensando en las cosas del mundo, vive sujeto al pecado, vive esclavizado en el pecado. Pero cuando uno es salvado, recién allí uno comienza a experimentar ese deseo de ser como el Señor, de ser como Cristo. El creyente tiene a Dios como Padre, el incrédulo tiene a Satanás por Padre. Y desea y hace las obras de las tinieblas de su Padre que habita en la oscuridad. Por eso es que el pecado del creyente no es igual que el pecado del incrédulo, hermanos. No lo es. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Hay una diferencia en nuestra vida y la vida del incrédulo. Y aún, hermanos, hay una diferencia entre la vida de un creyente y la vida de un moralista. Para mí es muy triste decir algunas veces que hay profesantes de la fe cristiana que tienen una vida, hermanos, que deja mucho que desear y que la vida de un moralista que está sin Cristo es mejor que la de él. Es triste decirlo. Pero no, el pecado no es igual. El pecado no es igual. Una vez que nosotros experimentamos la separación del cuerpo con la muerte, nuestra voluntad recién es hecha recta. Recta. La muerte del creyente es ganancia porque entra inmediatamente en la gloria del Señor. Entra inmediatamente. La Iglesia Católica Romana enseña de que existe el purgatorio. Ellos dicen de que, bueno, el alma que no ha sido perfeccionada por las obras, seguramente, una vez que muere va al purgatorio. Y hay un problema con esa teoría. El problema con esa teoría es que el purgatorio no existe en la Biblia. Es un cuento chino. Es una mentira, es una esperanza falsa. Aquel que no ha sido salvado aquí en la tierra, aquel que no ha nacido de nuevo aquí en la tierra va a morir 2 veces. Y el que ha nacido 2 veces aquí en la tierra
va a morir una sola vez. Primeramente nacemos como seres humanos. Tenemos una mamá, un papá. Ese es el primer nacimiento. El segundo nacimiento es un nacimiento espiritual. Aquellos que han nacido 2 veces mueren una sola vez. Pero aquel que nace una sola vez, aquel que nace solamente de la carne, pero no nace del Espíritu, muere 2 veces. Muere cuando su cuerpo muere y muere eternamente en el infierno. Es lo que la Biblia enseña. Por eso es que la muerte del creyente es ganancia, porque pasamos inmediatamente a la presencia del Señor. No hay escalas. Ni siquiera es un vuelo directo. Cierras los ojos cuando mueres, inmediatamente los abres en el cielo. En Lucas 23:43, la palabra del Señor dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es la buena noticia para todo creyente. El día de tu muerte es el día en que tú vas a estar en el paraíso. En el minuto de tu muerte, en el segundo siguiente, estás en el paraíso. Estás con Dios. Estás con tu Salvador, estás con tu Señor, a quien has amado sin verlo, como dice Pablo. Ahí le vas a ver cara a cara inmediatamente. ¿Cómo será eso, hermanos? No lo sé. No sé cómo será, pero la Biblia dice así, y yo lo creo. Como nos enseña el texto, la muerte no es el final de todo. No es el final de todo. La muerte es el inicio de la vida donde ya no va a haber muerte. La muerte es el inicio de la vida donde ya no va a haber muerte. John Owen me parece que fue el que escribió una obra que se llamaba algo parecido a lo que yo les estoy diciendo en esta tarde. Él escribió una obra que se llamaba La muerte de la muerte por la muerte de Cristo. La muerte de la muerte por la muerte de Cristo. Esa es la ganancia del creyente. Porque la muerte está muerta para nosotros. ¿Gracias a qué? A la muerte de Cristo. Juan 11:25 dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que la muerte es ganancia, porque las almas de los santos entran inmediatamente en la casa del Padre, donde hay muchas moradas preparadas por el Señor. ¿Se acuerda usted de ese texto? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y una vez que morimos, entramos en esas moradas. Para describir este lugar podemos hacerlo solamente con las palabras dadas por Dios en la Biblia, en Apocalipsis 21:23. La Escritura dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero, Cristo, es su lumbrera. Es tremendo, hermanos. No hay sol, no hay luna. Todo es un brillo constante y eterno. Un brillo que sale de Cristo, que está sentado en su trono. Y nosotros participando de la adoración al Cordero que dio su vida para que nosotros podamos llegar allí cuando se complete ya también nuestra salvación, como vamos a ver. La muerte es ganancia para el creyente, porque en el cielo también se va a encontrar en comunión con el Señor y con todos los santos. Sí, cuando estemos en los cielos nos vamos a encontrar con los santos. Nos vamos a encontrar con Abraham, nos vamos a encontrar con Isaías, nos vamos a encontrar con Moisés, nos vamos a encontrar con ellos, hermanos. Con hermanos fieles que hemos conocido aquí en la tierra, que han partido ya a la presencia del Señor. Allá nos vamos a encontrar con ellos también. Es ganancia la muerte, es ganancia. Nos vamos a encontrar con Pablo y le vamos a decir: Pablo, cuando estaba en la tierra entendí lo que tú escribiste. La muerte es ganancia, Pablo. Nos vamos a encontrar con ellos. ¿No es ganancia?
¿Y quiénes son aquellos? ¿Quiénes son los que van a estar ahí? Bueno, yo pensaba, hermanos, en el Salmo 1, versículos 1 y 2. El Salmo 1, versículos 1 y 2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Con ellos nos vamos a encontrar, con aquellos que amaron la ley del Señor, aquellos que se deleitaron en la ley del Señor y se deleitaron obedeciéndole al Señor en todos sus caminos. Hermanos, usted se pone a pensar cómo será estar allí con todos los santos, con Jeremías, con Samuel. Vamos a estar allá con ellos. Ahora yo quisiera que usted compare esa visión con la tierra. Compare usted esa visión de allá, con quiénes vamos a estar allá y con quiénes estamos acá. Claro, estamos dentro de la iglesia, tenemos comunión los santos, unos con otros, nos amamos, estamos juntados acá alabando, adorando al Señor, escuchando su palabra, exhortándonos a la obediencia, a la santidad, a la rectitud, a caminar en verdad. Estamos perfectos, pero después se acaba el servicio y tenemos que ir ¿a dónde? Tenemos que ir, hermanos, a ese mundo lleno de pecadores que son profesos, y también a ese mundo donde hay profesantes que son falsos. Y ese mundo es un mundo caído en pecado. Es un mundo caído en maldad, donde el piadoso debe hacer frente a la oposición, debe hacer frente a la persecución. Por eso la muerte es ganancia, porque todo eso es dejado atrás. Todo lo que nosotros vemos, allá no van a haber insultos, porque vamos a estar con los insultados. Allá no va a haber persecución, vamos a estar con los perseguidos. Acá no es así, esto no es el cielo, esto es un infierno, donde nosotros vivimos en un mundo donde está lleno de pecado, lleno de odio hacia Dios, lleno de desprecio hacia el mandamiento de Dios. Nos angustiamos viendo, hermanos, toda la aflicción de este mundo caído, y nos salpicamos también muchas veces de toda esa maldad que hay aquí. Por eso tenemos que recurrir al Señor: Señor, límpiame otra vez. Isaías 57, versículos 1 y 2, mire cómo dice. Mire cómo dice, hermanos, dice la Escritura en Isaías capítulo 57, versículos 1 y 2. Dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Es tremendo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Se lo voy a leer otra vez, porque este versículo habla de la muerte, pero nos habla de la muerte. ¿De dónde es que somos sacados y a dónde es que somos puestos? Isaías 57, 1 y 2 dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Hermanos, somos quitados de la aflicción. Allá ya no te van a doler los huesos. Allá ya no te va a doler tu pie. Allá ya no vas a estar enfermo. Ya no te va a doler nada, no te va a doler la cabeza, no vas a padecer ninguna enfermedad. La enfermedad es una aflicción para nosotros. Es una aflicción. Pero también es una aflicción vivir perseguido. Es una aflicción vivir despreciado. Es una aflicción vivir insultado. Es una aflicción vivir calumniado, pues Dios te quita de allí, te quita y te pone ¿dónde? Donde hay paz. Allí no van a estar los que te persiguen, ahí no vas a tener enfermedades, no vas a tener nada. No es ganancia eso, hermanos, no es ganancia.
Claro, evidentemente vamos a estar sin esta mano, este cuerpo, no va a estar, no vas a estar allí con esto. Esto no va a estar allí, pero vas a estar allí. Eso es tremendo, ¿verdad? No vas a estar así como estás ahora, pero vas a estar allí. Tu espíritu, pero ahí no se va a quedar todo. Ahí no se va a quedar todo, van a ver. Ahí no se va a quedar todo, porque a veces nosotros decimos, y bueno, pero y mi cuerpo, no, yo quiero entrar con mi cuerpo, pero la Escritura dice que no puede, el reino de los cielos no puede heredar corrupción. Y si hemos visto ya que Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es porque este cuerpo de muerte no puede estar en el cielo. Hasta ahora hemos estado viendo todos los beneficios del alma. ¿Cómo es que la muerte es ganancia para el alma? Pero ¿saben qué, hermanos? La muerte es ganancia para el cuerpo también. Es ganancia para los cuerpos. Para esos cuerpos, para ese polvo que todavía permanece en la tumba. Y decimos esto ¿por qué? Porque la Biblia habla de la glorificación. O sea, es verdad, ahí nosotros tenemos la ganancia es el alma. Ese predicador dice la ganancia es del alma. Pero ¿y el cuerpo? No, hermanos. ¿Sabe cómo debe de ver usted la tumba? La tumba debe de verla como el lugar de descanso de este cuerpo. Es un lugar de descanso. No es una cárcel. Míralo así, es un lugar de descanso. Yo me acuerdo mucho que leí el pastor Spurgeon. Bueno, la Escritura nos enseña en Tesalonicenses, y es lo que vamos a hablar, de que pues nos enseña claramente de que cuando se escuche la trompeta viene Cristo, ¿no? Y dice, y los muertos en Cristo le recibirán y después iremos nosotros, dice, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que van a recibir primero a Cristo cuando Él esté descendiendo? ¿Los que están vivos o los santos que ya han estado en la tumba? Los muertos. Y dice Spurgeon, bajo esta realidad de la Escritura, él decía, a mí me gustaría, dijo así, morir y luego yo recibir al Señor, porque yo quiero experimentar, así como yo experimento el espíritu separado del cuerpo, yo quiero experimentar en mi tumba, cuando mi cuerpo otra vez entre una bocanada así, ¿no? Spurgeon se imaginaba, bueno, su tumba ahí, ¿no? Su cuerpo. Y él decía, el día en que venga el Señor, mi tumba, yo voy a hacer, y voy a abrir los ojos otra vez. Y voy a salir y voy a recibir al Señor allá, con tu cuerpo, pero un cuerpo diferente. No es este cuerpo que es un estorbo a nuestra voluntad santa. Es un cuerpo glorificado, un cuerpo como el del Señor Jesucristo. Un cuerpo que ahora es incapaz de pecar. Es un cuerpo perfecto. Cristo hizo tu alma perfecta, ahora tu cuerpo también lo hace perfecto. Por eso Primera de Corintios, mire cómo dice, voy a leer 2 versículos del capítulo 15 de Primera de Corintios. Dice, he aquí, Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y Pablo hablaba, nosotros seremos transformados. Quizás él pensaba de que Cristo iba a venir mientras él iba a estar caminando en la tierra. Ahí te está enseñando la palabra de Dios que el Señor no se ha olvidado de tu cuerpo. El Señor está preservando tus cenizas, tu polvo, tus huesos. El Señor todavía los está preservando. Porque así como tu alma tiene un beneficio, tu cuerpo también va a tener un beneficio. Y entre estos versículos que hemos leído aquí de Primera de Corintios 15 y otros versículos más, se nos enseña que aún el polvo de nuestros cuerpos que se encontrarán en nuestras tumbas después de nuestra muerte, encontrarán la ganancia de la glorificación. ¿Crees esto? ¿Crees esto que dice Dios en su palabra? ¿Le crees a Dios que Él no se va a olvidar de tu cuerpo? Pero acerca del fin
de aquel cuya vida no ha sido para Cristo, míreme, porque estamos hablando de un hombre y de muchos hombres que dicen, dice la Escritura, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estamos hablando de la ganancia de un hombre que dice, para mí el vivir es Cristo. Pero también la Biblia habla acerca de aquel cuya vida no ha sido para el Señor. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer 3 versículos. El versículo 13, 14 y 15. Y cómo esto, hermanos, viene a ser como un contraste de la ganancia del alma y la ganancia del cuerpo. Apocalipsis 20, versículos del 13 al 15 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, va a resucitar. El que no ha sido de Cristo va a resucitar también. Va a salir de su tumba, pero va a salir para la segunda muerte. Va a seguir para la muerte en el infierno. Va a resucitar para volver a morir separado de Dios. Ese es el contraste que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y por eso decimos de que aquel que no tiene a Cristo como su vida, su muerte va a ser una pérdida. Y bueno sería, a veces decimos, no, cuando nos roban a nosotros en la calle, tenemos pérdida, nos roban. Pero decimos, bueno, no importa, tenemos vida y tenemos trabajo y podemos trabajar y conseguir lo que hemos perdido. Pero ¿sabe qué? En esta pérdida eterna no hay manera de recuperarse. No hay forma de que nosotros, o de que alguien que ha estado sin el Señor pueda entrar en comunión con Él después de la muerte. Después de la muerte viene el juicio, como hemos leído en Hebreos. Por eso la urgencia del mensaje del Evangelio es precisamente para aquellos que estamos vivos. A los muertos no se les predica el Evangelio, a los vivos les decimos, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Te arrepientes, crees en el Evangelio y Cristo va a hacer por tu alma todo lo que yo estoy leyendo de la palabra de Dios. Y Cristo va a hacer de tu cuerpo todo lo que yo te he leído de la palabra de Dios. Tu alma y tu cuerpo van a tener ganancia, y una ganancia eterna, y una ganancia sublime. ¿Crees eso? Créelo, porque Dios no miente, no miente. Lo que dice este pasaje, todo lo que hemos estado leyendo, es que la muerte no es el final de todo. Al contrario, la muerte es el inicio de la eternidad. Y esa eternidad puede ser en el cielo, o esa eternidad puede ser en el infierno. Nuestro versículo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El último día del creyente en esta tierra debe ser el día más feliz de toda su vida. Y esta enseñanza de la palabra de Dios debe movernos a mirar hacia ese día, perseverando en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Voy a leer un último versículo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Y usted va a entender allí por qué es que yo le digo que el último día de vida del creyente es el mejor día de su vida. El mejor día de mi vida es el día que yo muera. Eclesiastés 7:1 dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Vamos a orar.